Vamos a continuar con la Mishnah 16 del tercer capítulo del Pirkei Avot. Y continuamos con el gran rabino Rabbi Akiva, como dijimos, un gigante entre los gigantes. Y él además tenía una profundidad y un nivel, creo que ya lo mencioné, de que está escrito que hubo 4 grandes sabios, que era Ben Azai, Ben Zomar, Rabbi Akiva y Elisha, que lo define el Talmud, que dice Arba'a nichnesu lepardes, entraron a lo oculto, que lo que se llama Maaseh Merkabah, acciones de metafísica, control de los ángeles, al mundo de Dios, de cómo Dios maneja el mundo, pero en lo más profundo, en el nivel más alto, que es lo que hoy llamamos Kabbalah, pero ese es el nivel superficial y a nuestro alcance. Pero hay un concepto que se llama Maaseh Merkabah, que es algo muy delicado y muy profundo. Dice, estos 4 grandes sabios entraron en ese mundo de profundidad, pero no todos, más bien, prácticamente nadie lo pudo soportar. Dice, uno de ellos, Ben Azai, de plano le afectó tanto que se murió. Otro enloqueció. Dice, fue algo tan profundo que no lo pudo soportar, enloqueció. Elisha, que era el maestro de Rabbi Meir, hizo que reniegue, que se alejó totalmente, aunque era un gran sabio, le enseñó a Rabbi Meir Balanés, y sin embargo, por entrar en ese mundo tan peligroso y tan profundo, a ese nivel, que renegó. Y el único que pudo entrar y salir, como dicen, ileso, beshalom, con paz, fue Rabbi Akiva. Es decir, que llegó al concepto más profundo del entendimiento de Dios y de la mística y de esa dimensión que es Maaseh Merkabah. Y obviamente que si llegó a eso, también en lo demás tiene un conocimiento impresionante. Dicen, está escrito también en el Midrash, que llegó a hablar 70 idiomas, que eran los 70 que se hablaban en ese entonces en el mundo. Cuando nos ponemos a pensar eso, a veces nos cuesta concebir que un ser humano pueda tener tanta capacidad, que un ser humano pueda retener 70 idiomas. Además, había mencionado que sabía de medicina, que por eso cuando iba a sus giras en diferentes países ayudaba a mucha gente. Es decir, 70 idiomas, medicina, el estudio profundo de la Kabbalah, y miles de lugares en el Talmud se menciona sus enseñanzas. Se dice que él fue el que ordenó básicamente toda la Torah oral. Ya lo mencioné que Rabbi Yehuda Nasi, el que lo llaman Rabbi simplemente, fue el que la escribió, el que organizó que se escriba Shisha Sidre Mishnah, las 6 series de Mishnah. Pero el impulsor, el que comenzó estructurando, fue justamente Rabbi Akiva con un compañero, pero básicamente él. Entonces es un nivel y una magnitud que no la podemos ni imaginar en una sola persona, pero lo más interesante, que comenzando a los 40 años, se imaginan si hubiese comenzado desde pequeño, que si comenzando a los 40 años logró lo que logró, no quiero pensar, no me puedo imaginar qué podría haber logrado si hubiese comenzado desde pequeño, como otros Jamim. Bueno, es realmente lo que las enseñanzas, muchas de ellas tienen una profundidad muy grande, y justamente una de ellas es esta, que son 2 renglones pequeños o un renglón, unas cuantas palabras, pero que encierra uno de los temas filosóficos más profundos que hay. Antes de continuar con la historia de Rabbi Akiva, que como lo dije la vez pasada, la iba a dividir en varias partes porque es muy extensa, pero como es tan importante esta Mishnah, ahorita voy a hacer al revés. Vamos a analizarla, estudiarla
y después lo que nos queda de tiempo continúo un poquito con la historia de este gran maestro de Rabbi Akiva. Bueno, dice así la Mishnah: Hakol Zafui Vereshut Netuna. 4 palabritas que dejó de tarea en toda la historia a grandes filósofos que analicen estas 4 palabras, las que voy a traducir ahorita, que dice así: Hakol Zafui, todo está visto por Dios, que significa más bien previsto, que dice que Dios ya sabe todo, está viendo todo. Y sigue diciendo, Ve'areshut Netuna, pero sin embargo, el permiso para actuar está dado al ser humano. En otras palabras, si lo traducimos con términos un poquito más clásicos y filosóficos, es que por una parte dice, existe el destino, está todo destinado, todo determinado por Dios, y por otra parte existe el libre albedrío, que dice que la persona puede escoger. Obviamente que esto no es nada sencillo, ahorita sigo la frase para empezar de vuelta a explicarla. Ubetov Haolam Nidon, dice, con benevolencia el mundo es juzgado, que Dios juzga al mundo con benevolencia, Veakol lefi roba maase, y todo según la mayoría de las obras o de las acciones de los seres humanos. Esa es una pequeña Mishnah, pero como dije, que no terminaríamos de profundizar en ella. Bueno, vamos a comenzar primero con la evidente contradicción y la famosa pregunta que hace el Maimónides y que todos los grandes filósofos y sabios judíos de la historia hablaron sobre esa contradicción o esa pregunta de forma muy analítica y muy profunda. La pregunta es evidente. Si está diciendo Hakol Zafui, que todo ya está previsto por Dios, ya sabe todo lo que va a pasar y observa todo, entonces, ¿qué quiere decir Ve'areshut Netuna? El permiso está dado a la persona actual que tiene libre albedrío. ¿Dónde tiene libre albedrío? Si Dios ya estableció, ya determinó, ya sabe lo que va a suceder, entonces ya la persona no puede cambiar lo que Dios sabe. ¿Dónde puede escoger? A fuerzas va a tener que actuar acorde de lo que Dios ya determinó y lo que Dios ya sabe que va a suceder. De hecho, yo me preguntaría si esto que dijo el gran sabio Rabbi Akiva es una pregunta o es una afirmación. Él está preguntando esa contradicción, como decir, si es que todo está predicho, ¿cómo puede ser que el permiso está dado? Se contradice. O está afirmando que existen las dos cosas. Y la verdad es que son ambas. Él dice, por una parte, no se entiende si todo está todo fue predicho, o todo Dios lo sabe, lo previene, está previsto más bien. Entonces, ¿cómo está dado el permiso? Pero por otra parte, está afirmando que aunque parezca una contradicción, lo dice de forma absoluta. Son las dos cosas, aun que no entendamos el cómo pueden coincidir esas dos cosas, cómo no se contradice. Yo creo que intencionalmente Rabbi Akiva no da una explicación, porque si daría una explicación, lo estaría limitando a que la persona que lea esa explicación, cualquiera de nosotros, puede no parecerle y decir, como este argumento no me parece válido, entonces esa afirmación tampoco es válida. En otras palabras, Rabbi Akiva viene a decirnos, es absoluto, que existen las dos cosas. Dios sabe todo lo que va a pasar y por otra parte tiene la persona el libre albedrío.
Así es, que lo entendamos o que no lo entendamos. Por eso no da ninguna explicación, porque no depende que lo entendamos. Y aquí es donde tenemos que analizar y entender que hay muchísimas cosas del mundo que no entendemos, pero no significan que no tenga un sentido. Tenemos que estar conscientes de nuestras limitaciones, de entender qué es Dios, cómo funciona el mundo. Y esta es una de ellas. Justamente voy a hacer una breve como que síntesis de todo el análisis que hubo acerca de esta afirmación de Rabbi Akiva a través de la historia por los grandes filósofos judíos. Es decir, entre nuestros sabios hubo en la historia, además de grandes jamim, fueron a la par grandes filósofos que aportaron mucho al mundo. Desde el Maimónides, que fue un gran filósofo, que él analiza mucho a Aristóteles, lo analiza y muchas veces refuta sus ideas, pero con fundamentos filosóficos muy importantes. Tuvimos filósofos como el Rab Saadia Gaon, tuvimos filósofos como el Kuzari, Rabbi Yehuda Levi, tuvimos filósofos como ¿cómo se llama? El Rabbeinu Bachye también fue un gran filósofo y cabalista, el Rab Hasdai Crescas, que fue el alumno de Rabbeinu Nissim, todos ellos hablaron y opinaron sobre este punto, pero vamos a empezar con el más famoso y que tiene una opinión muy específica sobre esto, el Maimónides. El Maimónides, esta pregunta la hace en su libro famoso, Guía de los Descarriados, lo hace también en una introducción muy famosa sobre esto, sobre el Pirkei Avot, que se llama Los 8 capítulos de introducción al Pirkei Avot, y también en su magna obra Yad HaZaká, que habla de toda la Torah. En esos 3 tratados analiza esta pregunta y hace un comentario. No quiero entrar en toda su profundidad, no quiero aburrirlos con conceptos de filosofía profundos, pero sí es interesante e importante ver, aunque sea, las ideas principales que se dijo al respecto de esta aparente contradicción. El Maimónides dice lo siguiente: primero analiza a qué grado no podemos entender a Dios. Dice, cuando hablas del conocimiento, dices Dios y su visión y su conocimiento lo tomamos como 2 cosas, pero dice, no existe eso. Dice, Dios y su conocimiento es una sola cosa, no lo podemos separar. Vuelvo a repetir, nosotros en el humano sí lo separamos, decimos, esa persona, este es su conocimiento y esa es la persona, ¿no? Dice, cada uno tiene una cantidad, no tiene que ver el conocimiento con la esencia de la persona, pero en Dios le dice que es diferente y sigue profundizando y explicando cómo para lo que nosotros es contradicción, para Dios no lo sería. Un ejemplo, uno de los conceptos que analiza, el tiempo. Para nosotros, el tiempo tiene pasado, presente y futuro, y regimos bajo el tiempo. Es decir, decimos, ayer sucedió tal cosa, hoy es el presente, mañana va a ser, mañana es un tiempo futuro. Okay. En nosotros, que regimos bajo el tiempo, cabe decir si alguien ya sabía qué iba a pasar, del pasado supo el futuro. Pero Dios, que creó el tiempo, Él fue el creador del tiempo. Cuando creó el mundo, puso reglas de tiempo que transcurra, de ciclos, la semana, el mes, el año, etc. Él está sobre el tiempo. Y repito, y lo dice el Maimónides, no pretendemos entender este concepto, porque no entendemos qué es Dios, ni qué es su esencia, ni qué significa estar sobre el tiempo. Por lo tanto, dice Maimónides, que no cabe contestar, es decir, y entender a nuestro alcance que regimos bajo el tiempo,
¿qué significa que Dios ya sabía y que no lo está imponiendo, que la persona puede elegir? Porque no es que sabía de antes, para Dios no hay pasado, presente y futuro, lo sabe en el momento. Bueno, repito, no es algo que podamos concebir en nuestro parámetro de razonamiento humano. Es decir, no lo vamos a entender, y el mismo Maimónides dice que es algo que no podemos entender. Uno de sus contrincantes, vamos a llamarlo, porque siempre discutía, leía al Maimónides, fue contemporáneo de él, y cuando algo no le parecía, lo discutía muy fuertemente contra el Maimónides. Se llamaba Rabbi Abraham ben David, Abraham hijo de David, Rabad, como se lo conoce, lo ataca muy fuerte al Maimónides por esta explicación. Dice, si no sabía la respuesta, no puede responder, mejor ni preguntar, para no dar lugar a una persona que se quede con la confusión o con la duda. Entonces, no tocar el tema. Pero, sin embargo, otros comentaristas, como el famoso Don Isaac Abravanel, que también fue filósofo, ataca muy fuerte al Rabad, al Abraham David, por criticar al Maimónides, dice, trae muchas pruebas del Talmud, dice, ¿cómo algo que no está a nuestro alcance o que es difícil entender, por eso no mencionarlo, por eso ocultar? Al contrario, se pone al análisis, y el que cree en la Torah, aunque tenga dudas, no va a renegar por eso, y el que no cree, no necesitas ponerle esos dilemas para que lo rechace. Y dice que es muy correcto lo que dice el Maimónides y muchos otros también. Pero bueno, le puedo agregar a lo que dice el Maimónides, porque dice la Mishnah, Akol Tzafui. Es un término extraño. Tzafui quiere decir todo está previsto o está visto. No utiliza el término que es Akol Yodea, que Dios sabe todo. Porque para nosotros el término saber, ahí se aplica del pasado y hacia el futuro. Así como adivinos, uno dice, un astrólogo, yo puedo ver el futuro. Pero Tzafui es otro término. Tzafui quiere decir está visto. Y si está visto puede ser en un concepto atemporal, que no depende del tiempo. Está visto, Dios ya lo vio, ya está visto, quiere decir sin un tiempo. Por eso cambia. Yo creo que esa es la razón por la cual utiliza este término. No dice Akol Yadua, todo es sabido, sino todo está visto. Ok, esa es una explicación a este tema tan interesante y filosófico, que es siempre la famosa pregunta del libre albedrío contra destino. Es muy conocido también que en la historia y hasta hoy en día yo creo que existe los deterministas o los que opinan que existe el libre albedrío. Existe esa visión del determinismo que alega que todo lo determina Dios. Es decir, que no hay lugar a escoger, y ya está determinado todo por Dios. Y la verdad es que incluso entre nuestros grandes sabios, aunque fueron opiniones únicas y muy rechazadas, justamente un famoso que se llamó Ralbag, por las iniciales, él llegó a decir, por esta pregunta o por esta aparente contradicción, que obviamente que la Torá se basa en el libre albedrío, porque si no habría el libre albedrío, no tiene sentido todos los preceptos de la Torá. Todo el legado no tendría sentido. ¿Por qué? Porque cuando la Torá nos da una indicación, una mitzvah, un precepto para cumplir, no cabe que ni Dios nos indique algo que hagamos, una ordenanza, quizás un precepto. ¿Por qué nos tiene que indicar si ya está todo determinado lo que vamos a hacer? Sería como burlarse de nosotros, en cierto modo. ¿Por qué? Porque Dios te dice, oye, tienes que ponerte el tefilim, o tienes que cuidar Shabbat. Pero no depende de mí. Si existe el determinismo, entonces no depende de mí. Dios me va a llevar, no lo decido yo, me va a llevar a que cuide. Entonces, ¿para qué me está ordenando? Si igual, si Él quiere, lo voy a hacer, y si no quiere,
no lo hago. Entonces, ¿qué me dice? No comas esto, o no robes, o no asesines, y tampoco no existiría justicia, ni existiría consecuencias, no existiría recompensa. ¿Por qué? Porque el que asesinó, pues no tiene ninguna culpa. Él no lo decidió, fue determinado y dictado por Dios. Entonces, ¿qué le puedes reclamar que asesinó? Pues yo no hice nada, Dios me orilló, dice Dios me hizo que asesine. O por otra parte, una persona que ayudó a mucha gente, que transmitió, enseñó Torah, que hizo muchos méritos, no tiene ningún mérito, no lo hizo él, Dios lo guió. Entonces, todo el sentido y la esencia de toda nuestra identidad, de nuestra religión, de todos los preceptos de la creación del mundo, está sustentado y basado en que tenemos libre albedrío. Por eso tiene valor, libertad de elección. Tiene valor cuando escogemos hacer una buena acción y tiene consecuencias negativas cuando escogemos hacer una mala acción o no controlamos nuestros impulsos. Si se nos pide que lo controlemos, quiere decir que está en nuestras manos controlarlos. Y esa es libertad de elección. Y eso está claramente en la Torá, que dice el pasuk, Re natati lefaneja yom, observa que pongo ante ti la vida, la muerte, lo bueno y lo malo. Ubajartaba Jaim, yo te aconsejo que escojas la vida, que escojas lo bueno. ¿Qué quiere decir que escojas? ¿Dónde voy a escoger? Si Dios me lo está determinando, no cabería escoger. Entonces está muy clara que la Torah está fundamentada, todo el sentido de los preceptos, como dije, o sea, no cabe ordenanzas ni preceptos, si Dios ya lo decidió todo. Y no tendría sentido ni la creación. ¿Para qué crearnos robots programados para hacer esto o lo otro? ¿Qué sentido tendría si no tenemos oportunidad de superarnos? Entonces eso es lo que analiza el Maimónides y es algo absoluto. Por eso el Ralbag, este gran Ham, él dice que por esta pregunta llega a una conclusión que nadie la acepta, obviamente, que dice, no, como Dios nos dio el libre albedrío, entonces él decidió que él no enterarse de la decisión de la persona hasta que la haga. Como decir, no lo sabe de antes. No es que no podría saber. Es una regla que él mismo se la pone. No quiero saber lo que hace el ser humano porque le estoy dando el libre albedrío para no alterar su elección. Llega uno de los grandes filósofos también, que lo mencioné hace un momento, y refuta, o más bien ataca muy fuerte a esta postura de Ralbag, y dice, no puede ser. Si de verdad, si él piensa así, es como en cierto modo renegar en el poder de Dios. Y él alega que está prohibido terminantemente creer o aceptar esta postura del Ralbag. Pero entonces, ¿qué hace? Justamente para no acercarse a pensar que Dios no lo sabe todo, se va al otro extremo. Y es algo que es de verdad sorprendente. Dice, ¿cómo se llama? Dice lo siguiente, dice que al contrario, no existe de verdad el libre albedrío, él dice, un tipo de determinismo que no total, él dice, la persona, Dios dice dos explicaciones, una de ellas se inclina a decir que casi no existe el albedrío, es como una ilusión que tiene la persona cuando escoge, pero esa voluntad que está en nuestro alcance, en nuestra inteligencia, de creer que escogemos, eso es lo que está en nuestras manos. Eso lo dice Rabino Hasdai Crescas, un famoso filósofo, gran rabino también, que mencionó el alumno del Rabino Nissim. Él dice que no hay libre albedrío, se fue al otro extremo y dice otra opinión que lo explica de una manera un poquito extraña. El famoso Don Isaac Abravanel, el gran filósofo, lo critica muy fuerte a Rabbi Hasdai y dice, él reclamó al Ralbag, que será el otro rabino,
porque está como que renegando en el poder de Dios e hizo algo peor todavía él. Él fue peor y reniega en el libre albedrío, que esa es la base, como dijimos, de toda la Torá. Entonces también, por eso digo, es un tema que lo dejó Rabbi Akiva para que en toda la historia se analice profundamente este dilema tan profundo y tan complejo. Pero obviamente que la idea más aceptada es la de Maimónides, pero uno se preguntaría igual, pero entonces es algo incomprensible. Lo que dice el Maimónides es, en pocas palabras, decir, entender que no entendemos, y aunque sea algo contradictorio, igual tiene sentido. Pero a veces uno se pregunta cómo puede ser. Y la verdad, si nos ponemos a analizar la historia y todo lo que hay a nuestro alrededor, vamos a entender que sí puede ser esa visión, que sí cabe entender que no entendemos y que hay muchas cosas muy profundas y complejas y que parecen contradictorias, pero existen. Un ejemplo de la vida real de la naturaleza voy a tomar. Yo creo que todos habrán oído, obviamente, de Isaac Newton, como le decían. Él fue el que empezó, el promotor, o más bien el que comenzó a analizar cómo funciona la luz de día que tenemos, los rayos de luz, dice, ¿en qué se basan? Él en 1671 utilizó un término que es espectro, que la luz es un espectro, y dijo cómo son los corpúsculos, que son las partículas, que se empezó con esa teoría. Eso continuó y a finales más o menos del siglo XIX fue una discusión muy conocida, muy famosa entre los científicos, que se dividieron en dos grupos muy importantes, justamente acerca de la luz. Un grupo dijeron que la luz son fotones, partículas pequeñas, que tenían esa visión, y otro, estoy hablando a grandes rasgos, son temas de ciencia muy, muy complejos, y el otro decía que eran ondas electromagnéticas. Para no hacerlo largo, se hicieron investigaciones, pruebas, investigaciones con aparatos y demás, y al final se descubrió que son las dos cosas, que la luz tiene fotones y ondas electromagnéticas, pero realmente se contradicen, porque es un concepto los fotones y otra las ondas electromagnéticas, pero sin embargo en la práctica sí existen las dos, aunque se contradiga, y eso está comprobado y nadie tiene explicación, pero es fact, como es un hecho. Eso es algo que lo podemos percibir, como un ejemplo de miles que hay en la naturaleza, de muchas cosas que no podemos comprender, que a nuestra lógica elemental decimos es una contradicción, pero en la práctica es un hecho. Con más razón, cuando hablamos de entender a Dios y entender qué significa estar sobre el tiempo, qué significa lo que dice el Maimónides, que el conocimiento y su esencia es una sola cosa, son conceptos que de plano tenemos que ser suficientemente inteligentes para entender que no entendemos. Está también el principio de incertidumbre de Heisenberg, que él dice que es un factor que va más allá de lo físico, Dios, o muchas cosas que trata de explicar. Y hay un montón de visiones que se llega a la conclusión que cosas que, aunque no tienen explicación, no tienen lógica, pero que así son. Ok, yo creo que no es necesario alargarnos en este punto, pero esa es la visión del Maimónides. Pero para concluir, bueno, no vamos a concluir, sino cerrar este tema, aunque sea limitadamente, porque es uno de los temas más complicados y más profundos en la filosofía del judaísmo. Yo les voy a decir lo que yo hace años siempre pensé, que
podemos dar una respuesta muy sencilla y después estudiando, sí, vi que esta respuesta básicamente lo que creo que es lo más lógico y sencillo, justamente lo dice uno de los grandes filósofos, Rab Saadia Gaon, que es uno de los Geonim, y también el famoso Rabbi Yehuda Levi en el libro, en el Kuzari, que lo voy a decir con mi lógica o con mis términos, ¿no? Yo creo que para responder esta pregunta, si Dios ya sabe lo que va a pasar, ¿dónde estaría el libre albedrío? Porque no puedes cambiar lo que Dios ya conoce, lo que Dios ya sabe. Y si ya no tendrías libre albedrío de cambiar eso que Dios ya lo sabe de antemano. Okay. Pero quiero primero hacer una diferencia entre lo que Dios determina o sabe. Determina es lo que hablamos de la, ¿cómo se llama? Del destino, por decir, lo que está destinado, cosas que tienen que suceder. Digo, tal vez este coronavirus que estamos viviendo, no puedo decir, digo, no entro en el terreno de Dios, pero tal vez estaba destinado, es una fuerza mayor que no está a nuestro alcance. Eso entra en determinar. Eso es una cosa. O cualquier otro fenómeno natural o sucesos de la historia, o como cuando Dios mandó el diluvio, lo determinó, o bueno, etcétera, etcétera, cualquier otro suceso. Ese es un concepto. Y otro concepto es el conocimiento. Conocimiento no es a fuerzas determinar que así suceda. Yo sé que así va a suceder, pero yo no lo determino. Un ejemplo, está el clásico ejemplo, si una persona va con un astrólogo y digamos que ese astrólogo tiene una capacidad, un conocimiento de astrología profundo, un adivino, un vidente, no importa. Si es que existe todo eso, dejemos, pero yo hablo como metáfora, ahorita como idea. Esa persona, ese astrólogo, me dice, mira, mañana va a llover, o mañana ese león va a morir, o cualquier otro suceso natural. ¿Okay? Yo me espero al día siguiente y veo que efectivamente se cumple tal cual lo mencionó el astrólogo. ¿Qué significa eso? Que el astrólogo, él determinó y él provocó que llueva, o provocó que el león muera, o provocó cualquier otra situación, o va a haber un terremoto, me dijo. Me dijo, veo en las estrellas que mañana va a haber un temblor, un terremoto. Mi pregunta es, si el astrólogo, porque lo vio, sucedió, o lo lógico es lo contrario. Porque iba a suceder, eso no estuvo en manos del astrólogo, como iba a suceder, él tuvo la capacidad de ver de antemano lo que iba a suceder, pero él no lo determinó, no lo provocó que suceda. Eso, Dios, o el que no cree en Dios, incluso la naturaleza, como quieran, pero no lo provocó él por ver que iba a suceder, aunque haya visto y aunque sepa. Aquí es exactamente lo mismo. Como Dios nos da a nosotros el libre albedrío, la libertad de elección, entonces no interfiere en nuestra decisión. Él permite de forma absoluta que nosotros decidamos básicamente en lo que es bueno o malo, lo que es fuerza mayor, obviamente, que ahí sí entra el destino. Por decir, ¿dónde nací? Yo no lo escogí, ni pude haberlo cambiado, ahí entró el destino. Dios no lo quiera, una enfermedad que no depende de cuidarse la salud, una enfermedad que uno, aunque se cuidó la salud y todo, de repente llega, eso también fue un destino. Sin embargo, como dice el Talmud, todas las cosas, el destino viene del cielo, menos en las enfermedades, menos, dice un ejemplo, sininu pajim, un resfrío, algo que la persona lo contrajo por no haberse cuidado, por no tomar las medidas. Entonces ahí sí tú te lo provocaste con tu libre albedrío. Pero fuera de eso, Dios lo decide. Entonces todo lo que es actuar bien o el mal, entra en la libertad de elección de la persona que Dios nos las dio. Por ser así, Dios me permite que yo decida, ¿como esto o no lo como? ¿Hago esto o no lo hago?
después que yo decidí, Dios lo sabe, no porque lo determinó, porque Dios, si el astrólogo puede ver el futuro, con más razón Dios. Dios pudo saber de antemano qué voy a decidir yo. Si hubiese decidido otra cosa, por decir, decidí comer esto, si hubiese decidido no comerlo, Dios iba a saber que decidí no comerlo, pero porque lo decidí yo, sin interferir en mi decisión. Yo creo que es algo, yo sé que muchos cuestionan esta respuesta, dice, pero muchos dicen, bueno, pero si igual Dios lo sabía, no lo puedes cambiar. Sí, lo podía haber cambiado, yo insisto, sé que existe ese alegato a esta respuesta que estoy dando, pero de verdad, bueno, por lo menos a mi humilde criterio y razonamiento, a mí se me hace que igual sí es sencillo, y con ese apoyo tan importante, que así lo opina con el Saadia Gaon, el Kuzari y otros, Tosfot Yom Tov y varios, otros comentaristas, y creo que es algo de verdad muy sencillo, todavía no logré entender, obviamente que tienen argumentos los que no opinan así, pero no entiendo cómo se refuta esta idea que es tan sencilla. Simplemente no tenemos que llegar ni a responder la pregunta, simplemente ni es pregunta, porque no es contradicción, no es que Dios lo determinó. Si usamos el término determinar, que ya Dios lo estableció, yo no lo puedo cambiar lo que Dios estableció, ahí sí no tendría libre albedrío, pero aquí no es determinar, sino conocimiento. Dios tenía el conocimiento de lo que yo iba a decidir, pero porque lo decidí yo. Dice, si no lo hubiese decidido, si hubiese decidido otra cosa, iba a tener conocimiento de lo que decidía, de la otra cosa. Bueno, los dejo, así como Rabbi Akiva nos los dejó desde ese entonces, para que siempre lo dijo, esto es un hecho, así es, existen las dos cosas. Y ustedes rómpanse la cabeza, por decirlo así, los filósofos todo, en darle una explicación. Yo también digo lo que se me hace lógico, y ahora sí lo dejo de tarea. Ustedes sigan analizándolo y encontrar. Pero que lo entendamos o no, así fue determinado. Dios sabe porque conoce todo. Sin embargo, tenemos libre albedrío, que ese es el fundamento más importante de nuestra religión. Bueno, voy a continuar, a terminar la Mishnah. Les digo, es tan corta, pero tan profunda y tan larga esta Mishnah. Sigue diciendo, Utov Haolam Nidon. Era tan profundo Rabbi Akiva que todo lo que dijo se puede interpretar de muchas maneras y se puede profundizar. También esto que dice, Utov Haolam Nidon, que Dios juzga con benevolencia al mundo. Bueno, lo lógico es que después que dijo que uno tiene libre albedrío, entonces la realidad es que la tendencia en el mundo, vemos a veces la inclinación más hacia el mal que a cuidar las indicaciones de Dios o los preceptos. Entonces el mundo no podría subsistir, sobrevivir. Por eso dice que Dios juzga con bien. Aunque con el libre albedrío mucha gente escoge no lo correcto y hay mayoría o muchas acciones negativas, Dios igual juzga al mundo con benevolencia, y como está escrito en la creación, que Dios primero creó con justicia y después le agregó la misericordia, porque vio que no podría sobrevivir, por decirlo así, el mundo con pura justicia. Por eso le adelantó la misericordia a la justicia, y eso es lo que dice aquí, que Dios juzga con benevolencia. Pero hay otras explicaciones de esto. Una, que cuando uno ve que una persona hace una mala acción, inmediatamente dice, bueno, cometió ese delito y merece una sentencia por ese delito. Pero dice que Dios lo juzga para bien, no para bien, con bien. ¿Qué significa con benevolencia? Nosotros juzgamos el hecho y decimos, no me importa las circunstancias, él robó, él mató, y lo que sea, y merece esta sentencia. Pero Dios, como explicó una vez, en la obligación que uno tiene de juzgar para bien al prójimo, ver las circunstancias. Si esta persona hizo esto, pero qué educación tuvo, qué traumas tuvo en su vida,
qué lo orilló, qué tragedia le sucedió, que estaba de mal humor o enojado. Todo eso Dios lo ve y eso hace que lo juzgue para bien. Quiere decir que Dios los juzga de otra manera como nosotros juzgamos. Esa es otra explicación de Utoba Olam Nidon. Por otra parte, que se me hace la explicación tal vez con más sentido, dice Dios Utoba Olam Nidon, con benevolencia, con bondad, el mundo es juzgado. Cuando habla del mundo, vamos hablando de todo el universo, es el ser humano como tal. Por eso es continuación de la Mishnah que dijo antes Rabbi Akiva, que habló que es querida la persona que se creó a imagen y semejanza divina. La persona es el ser humano, no importa raza y credo, es el ser humano como tal. Ok, entonces, ¿qué quiere decir con benevolencia? Significa que la razón que Dios hay veces manda cosas fuertes, es decir, que nosotros llamamos castigo, dice, eso es con benevolencia. No lo hace como un juez o un policía que puede juzgar y determina, mereces este castigo. Ahí es, aunque digan que es por la ley y todo, pero eso es, como decir, sufre ahorita porque hiciste este error. Dios no nos juzga así. Nos juzga con benevolencia. ¿Qué significa? Que para nuestro bien, si nos tiene que mandar una consecuencia de nuestras acciones, es o para darnos una lección y corrijamos nuestros caminos, o para pulirnos, para purificarnos, que es al final por nuestro bien. Que dice, Dios nos quiere y siempre nos juzga con bien, por benevolencia. Si hay consecuencias, que no se confunda, tanto lo que dijimos en la explicación anterior como en esta, seguro que hay consecuencias negativas de un acto negativo, seguro que va a tener una consecuencia mala. Aunque Dios juzga en general al mundo, que dice con bien, porque lo juzgará con mal, siempre va a haber mayoría de cosas malas y destruiría el mundo. Pero igual a cada persona analiza sus acciones y al final va a tener consecuencias positivas o negativas. Pero esas consecuencias, es lo que nos dice aquí, están contempladas con bondad, que dice, como un padre o un hijo, a veces lo puede castigar para darle una lección, a veces un llamado de atención, a veces tiene que darle una medicina amarga y el hijo no le gusta, pero sabe que es para curarlo, lo mismo. Dios para pulirnos, para expiarnos una capará, a veces sufrimos y demás, pero siempre es con bondad que Dios juzga al mundo. Esa es otra explicación. La tercera, esas son las tres, perdón. Las tres que dijimos, que una en general al mundo, aunque hay mucha gente que hace el mal, igual al mundo lo juzga para bien. La segunda, que es con bondad, que dice no por castigar, sino para ayudar a la persona a superarse y para pulirlo. Y la tercera, como dijimos, que no ve nada más el error, sino las circunstancias, y por eso lo puede juzgar para bien. Termina diciendo, y en la última frase, híjoles, ya no voy a poder seguir hablando de Rabbi Akiva, ni modo. Veakol lefi roba maase. Dice, pero al final, dice, y todo ese juicio es según la mayoría de las acciones. En eso también hay varias interpretaciones a este término. ¿Qué quiere decir? Que todo es según la mayoría de las acciones. La interpretación aparente y sencilla, que al final igual ve la mayoría. Si la mayoría fue malo, entonces ahí la báscula se inclina a lo negativo. Y si la mayoría fue bueno, a lo positivo. Esa es la explicación aparentemente evidente del texto, ¿no? de la traducción literal de esta Mishnah. Pero sin embargo, hay diferentes interpretaciones, hay una interpretación que tiene otro texto en esta Mishnah, y dice así, Betoba Olam Nidon, que Dios juzga con bien, veló lefi roba maase, y no según la mayoría de las acciones. Al revés, hay se llama un nosaj, que es una versión diferente de este texto, y que aquí le agregan una palabra y no según
la mayoría de las acciones, que dice justo lo contrario a lo que se entiende. Otra explicación que hay, que el Maimónides lo explica así, que dice así, que es más importante hacer muchas acciones. Un ejemplo, lo dice con ejemplo. Una persona va a ayudar con 100,000 pesos. Hizo una acción de donar 100,000 pesos para ayudar, digamos, a una familia pobre o para una causa. Pero hay otra persona que ayudó a familias 100 veces, dio 1,000 pesos en diferentes ocasiones. Al final los dos dieron 100,000. Y vamos a hablar de dos que tenían las mismas posibilidades, porque a veces un multimillonario o un multibillonario que dio 100,000 y una persona que tiene escasos recursos que da 1,000, tal vez valga más los 1,000, sea más cantidad proporcionalmente que los 100,000 que dio el multimillonario. No estamos hablando de eso. Estamos hablando dos personas, digamos, tienen el mismo nivel, me refiero, la misma capacidad económica, y uno da 100,000 en una vez, fue la única acción, y el otro dio 100 veces 1,000. Dices, Dios cuenta la mayoría de las acciones, que dice, prefiere muchas acciones porque lo va educando a la persona a ser mejor persona. Se educa a dar constantemente, es como un ejercicio espiritual, así como los músculos. No es porque una vez cargue alguien algo de 1,000 kilos, en una sola vez le va a hacer músculos, sino todos los días, progresivamente, va cargando pesas hasta que va a ir desarrollando esos músculos. También los músculos espirituales, con ejercicios espirituales, hacerlo constantemente, eso va haciendo a la persona mejor. Por eso, una interpretación del Maimónides, que Rob, que dice, las acciones buenas hay que hacerlas muchas veces, que así Dios valora más la acción. Esa es una segunda explicación. Hay otra explicación que dice, Roba Maaseh, Rob no quiere decir mayoría, sino lo grande de la acción. Entonces sería al revés, que no por mayoría, sino por la calidad, no por la cantidad, sino por la calidad. Como dice, Dios ve los corazones. Que dice, cuando Dios ve que una persona de todo corazón, con sacrificio, con entrega, hizo un mérito, y el otro lo hizo superficialmente, por tradición, por rutina, sin darle sentido, lo que cuenta esa calidad de acción, que es Rob, aquí habla, Rob es de grande, de lo grande de la acción, la calidad, y eso, de esa manera Dios juzga a la persona. Bueno, voy a concluir. Quería contarles muchas cosas de Rabbi Akiva y creo que voy a tener que dar una sesión especial, agregar, porque no podemos dejar pasar historias impresionantes y enseñanzas de Rabbi Akiva sin aprender de ellas y sin relatarlas. Entonces mañana sí comienzo con la historia. Esta Mishnah, que tiene tanta filosofía, no quise dejarla pasar sin profundizar en ella de una forma diferente, no como lo hago comúnmente. Traje diferentes interpretaciones y demás, porque es un tema de filosofía muy fascinante y muy profundo y nos concierne al sentido de nuestra vida.